Hace unos días, el ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, presentó en el Senado un proyecto de ley que endurece las penas del delito de falsa denuncia, de violencia de género y delitos sexuales, elevándolas hasta 6 años de prisión efectiva. Este proyecto, presentado por la senadora Carolina Lozada en 2023, incomoda a ciertos sectores y periodistas progres, enemigos de los datos, que prefieren narrativas amigables con el totalitarismo de género y percepciones personales para justificar lo injustificable. Todo el progresismo del prime time argumenta que no hay datos que revelen que las denuncias falsas sean un problema en nuestra comunidad. En este video voy a compartir datos concretos que demuestran que las denuncias falsas no son un fenómeno insignificante, como algunos quieren hacer creer. Pero antes que nada, vamos a ver qué dice el Código Penal acerca de la falsa denuncia. Según el artículo 245 del Código Penal, quien denuncie falsamente un delito ante la autoridad puede ser sancionado con prisión de 2 meses a 1 año o multa que va desde 750 pesos a 12.500 pesos. El delito de falsa denuncia busca proteger el correcto funcionamiento del sistema judicial y la administración de justicia. Lo que se intenta evitar es que las autoridades sean engañadas y distraídas con denuncias de delitos inexistentes, afectando su eficiencia y credibilidad. El bien jurídico que se intenta proteger sancionando esta conducta es el buen funcionamiento de la administración de justicia, es decir, que los órganos judiciales puedan operar de manera eficiente y sin ser desviados por denuncias maliciosas o falsas. ¿Cuándo se consuma este delito de falsa denuncia? En el momento en que la denuncia falsa llega a la autoridad competente, esto es la policía o el Ministerio Público Fiscal. No importa si la autoridad inicia una investigación o es engañada, el simple acto de presentar la denuncia es suficiente. Entonces, ¿cuáles serían los requisitos? Primero, denunciar. El acto debe ser formal y dirigido a una autoridad competente. En segundo lugar, la falsedad. El hecho denunciado debe ser falso, ya sea completamente inventado o tergiversado. En tercer lugar, la intención, o sea, el dolo. El denunciante debe saber que lo que dice es mentira y actuar de mala fe. No se admite el error ni la imprudencia. En otras palabras, no alcanza con que la denuncia resulte equivocada. Tiene que ser un acto intencional hecho con pleno conocimiento de la falsedad. La simple duda o un error de percepción no configuran el delito. Pero acá aparecen dos problemas. En primer lugar, quien hace una denuncia falsa con la redacción actual de la ley no va preso ni por casualidad, debido a la baja escala penal del delito, cuyo máximo permite la excarcelación. Y por el otro, si paga la multa antes de que se dicte sentencia, la acción penal se extingue. Es decir, que mientras la persona acusada falsamente enfrenta muchas veces prisión preventiva, escraches sociales, generalmente pierde su trabajo, no puede ver a sus hijos por mucho tiempo porque inmediatamente se activa un protocolo de medidas tuitivas o de protección a favor de las presuntas víctimas, quien hace la denuncia falsa queda prácticamente impune y sin consecuencias reales, y todo esto tan solo con una denuncia y sin ninguna prueba. Pero ahora te voy a dar algunos datos contundentes que surgen de un informe oficial del propio Ministerio Público Fiscal de la provincia de San Juan, que es donde yo ejerzo la profesión de abogado en el ámbito penal. Precisamente de este año 2024, entre el 1 de enero de 2024 y el 29 de julio. Estamos hablando de un lapso de 7 meses. Y esto considero que es relevante porque el principal argumento que tiene la izquierda caviar para oponerse a la iniciativa legislativa es que las denuncias falsas son insignificantes en términos estadísticos. El otro día estaba viendo acá en YouTube el programa del impresentable de Tenenbaum, donde uno de sus panelistas contaba, muy serio el tipo, que conocía a 2 personas allegadas que habían sido víctimas de denuncias falsas. Y claro, siendo un auténtico prodigio de la estadística, la conclusión de este tipo fue que como él conocía 2 casos, las denuncias falsas representan el 2% de un total del 100%.
Todo muy científico, ¿no? Cifras que claramente se las sacó del culo. Pero sigamos con el informe de la Unidad Fiscal CAVIC, que en San Juan es la unidad fiscal especializada en delitos vinculados con la violencia intrafamiliar y de género, y que refleja los siguientes datos. Tenemos un total de 1.958 denuncias recibidas entre enero y julio de 2024, 840 retractaciones, 42,9%. Las víctimas se desdijeron de sus acusaciones. 486 desestimadas, el 24,8%. En este caso no hubo pruebas suficientes para avanzar. 412 denuncias archivadas, el 21%. O sea que por diversos motivos no llegaron a juicio ni a condena. 36 sobreseimientos, el 1,8%. Es decir, los casos donde los acusados fueron desvinculados total y definitivamente del proceso. 33 casos de aplicación de un criterio de oportunidad, el 1,6%, que permite al fiscal no avanzar con la acción penal en casos insignificantes o cuando se ha reparado el daño. 130 suspensiones de juicio a prueba, el 6,64%, es decir que a los acusados se les impuso tareas comunitarias, reglas de conducta y una reparación simbólica, pero no una condena. 38 condenas en juicio abreviado, una sentencia condenatoria en juicio oral público y contradictorio y 3 juicios abreviados programados, que eso sí entrarían contabilizados como condenas. En conclusión, el porcentaje total de causas que no llegaron a condena supera el 98% de las denuncias. Ahora, si tomamos ese porcentaje de aproximadamente el 98% de personas que por distintos motivos no fueron condenadas, ¿cómo calculamos el porcentaje de denuncias falsas? Eso es un dato imposible de obtener con precisión, porque no podemos inferir que ese 98% sea inocente. Pero veamos ahora la cantidad de denuncias que en un periodo similar, esto es entre el 26 de febrero y el 15 de agosto del 2024, ha recepcionado la UFI genérica por el delito de falsa denuncia. ¿Saben cuántas denuncias por falsa denuncia hubieron durante esos 7 meses? 0. Ninguna. Ni un solo caso fue investigado. No se abrió un solo legajo por falsa denuncia. Eso refleja un sistema que no solo permite, sino que perpetúa la impunidad para las personas que hacen denuncias falsas. Así que tenemos un 98% de personas que no fueron condenadas de un total de 1.958 denuncias. Eso representa más o menos 1.917 casos, en los que no hubo condenas, de un total de 1.958. Ahora, ¿cuántas fueron las denuncias falsas? Acá tendríamos que adivinar, porque no existen denuncias por este delito durante ese periodo. Pero ¿podríamos afirmar que de ese 98% de denuncias que no llegó a condenas, la cifra de denuncias falsas es insignificante? No se podría decir con exactitud, porque el hecho de que no se haya llegado a una condena en el 98% de los casos denunciados no significa que todos sean inocentes, o sea que sean todas denuncias falsas, pero tampoco que sean todos culpables, que han quedado impunes. Pero si nos ponemos conservadores con los datos, podríamos afirmar que de ese universo de 1.917 casos que por distintas causas no llegó a condena, ¿un 25% podrían ser denuncias falsas? Ese porcentaje representa 479 casos de gente inocente que tuvo que atravesar inconvenientes para nada agradables con la justicia. También podemos reducir el porcentaje del 25% al 10%, o sea que de 1.917 casos de personas que quedaron sin condena, solo el 10% fueron denuncias falsas. Esas serían 191 personas, en su gran mayoría varones acusados injustamente y en tan solo 7 meses y en una jurisdicción que tiene menos de 800.000 personas. Entonces acá mi pregunta es la siguiente. Pongámosle que sea el 10% de los casos que sean denuncias falsas. ¿Es irrelevante ese número, como pretenden los guerreros de la justicia social? Ahora bien, según este informe, la UFI genérica no recepcionó ninguna denuncia por el delito de falsa denuncia, a pesar de que, como vimos, un porcentaje de más del 98% de las denuncias por violencia de género no llegó a condena. ¿Por qué ocurre esto?
Hay varias razones posibles o hipótesis que nos invitan a reflexionar sobre un problema estructural en el sistema judicial. En primer lugar, muchas víctimas de falsas denuncias desconocen que pueden denunciar, o sea, simple ignorancia sobre este tema, o temen represalias al hacerlo. En segundo lugar, el esfuerzo parece que no vale la pena, porque como ya vimos, las sanciones penales por falsas denuncias son bajas. Por una parte tenés una multa insignificante, que de hecho está actualizada, que va de los 750 pesos a los 12.500 pesos, o una pena de prisión escarcelable, lo que genera la percepción de que denunciar es una pérdida de tiempo. Por otro lado, la dificultad para probar que una denuncia fue intencionalmente falsa, o sea, demostrar el dolo, es un obstáculo enorme. No basta con demostrar que el acusado era inocente, sino que se debe probar la intención maliciosa del denunciante, lo que requiere tiempo y recursos que muchas personas no tienen. Y a todo esto se suma un posible sesgo institucional, especialmente en temas sensibles como la violencia de género. Contra la falsa denuncia no se puede nada, ¿está bien? Bueno. Y no, eventualmente vos tendrás que ocurrir con lo que resulte de ahí, hacer la acción que se corresponda. En estos casos, el sistema parece más interesado en proteger a quienes denuncian, incluso sin pruebas contundentes, que en investigar si hubo una falsa denuncia detrás. Es decir, que puede haber infinidad de razones, pero ¿cuál es el resultado de todo esto? Las víctimas de falsas denuncias no denuncian porque saben que todo va a quedar en la nada absoluta y que sus responsables no van a tener consecuencias de ninguna clase. Mientras tanto, las víctimas de esas denuncias, esas personas que perdieron su libertad, su reputación, su trabajo, a veces se los ha privado meses e incluso años de ver a sus hijos, que tuvieron que buscarse abogados, etcétera, etcétera, tienen que seguir adelante en soledad, sin apoyo de la justicia ni de nadie. Las falsas denuncias no son un problema menor, son una herida en el sistema de justicia que destruye la vida de la gente inocente, consume recursos valiosos y, sobre todo, le quita credibilidad a las verdaderas víctimas. Es urgente y muy importante que estos delitos no solo se castiguen con penas más severas, sino que también se investiguen con la misma prioridad y recursos que los delitos de violencia intrafamiliar y delitos contra la integridad sexual. Y así es como llega esa historia, la historia de ustedes, a oídos de, bueno, al Senado. Al Senado llegó, sí, que está este proyecto por las falsas denuncias. Porque esto muestra todas las aristas. O sea, falsas denuncias hay un montón. Nosotros con esto que venimos peleando, que se diga la verdad, conocí muchos casos de que hay falsas denuncias. Hay muchos hombres injustamente en la cárcel, así como hay acusados y ahí esto pasa. O sea, hay abusos, hay violencia, lo sabemos muy bien. Pero también está esta otra parte de que a la mujer, yo te creo, no te puedo decir que no. Entonces no se le cuestiona, no se investiga, no más que cuestiona, no se investiga cuando hay un montón de factores que pueden dar la inocencia de un hombre. Hay cientos de hombres en la cárcel acusados solamente con el dicho de una mujer. Y hasta aquí llegamos. Si te gustó este video, te voy a pedir que me apoyes suscribiéndote al canal, dándole like a este video y me dejes tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.